La verdad es que hay gente que está publicando en las redes sociales cosas muy interesantes, pero hay otra gente que publica cosas sin sentido o que no son verdad. Han hartado en estos días de la movilización de los autoconvocados con publicaciones mentirosas, de algo que decían que iba a suceder y no sucedía. Por ejemplo, que se iba a revelar la policía de la provincia, decían que a una marcha iban a ir los familiares de la policía de la provincia y del servicio penitenciario. Otros decían vienen mucha gente en los departamentos alejados, y a lo mejor eran 8 o 10 autos, más no era. Pero, dentro de lo que me llamó la atención y que yo creo y digo que es verdad, es una publicación que hizo el abogado Daniel Persichella. Dice, autoconvocados. Como abogado de UDAP con casi 30 años en este sindicato, sin perjuicio de tener que reflexionar mucho sobre la cuestión, los dos primeros conceptos que me surgen son comprender y contener. Comprender el fenómeno y sus causas, contener la demanda legítima y justa para encauzarla con realismo. Habrá que analizar y trabajar de cara a la docencia y sus derechos e intereses, afiliados y no afiliados. Desde mi función profesional aportaré a UDAP todo cuanto pueda. Y finaliza con una palabra, veremos. Por tal motivo lo hemos invitado a este abogado que tiene mucha experiencia porque viene de muchas gestiones anteriores a UDAP dentro del sindicato. Si tiene 30 años, se imaginarán que viene desde antes de la conducción de Ana María López de Herrera. Daniel Persichella, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. ¿Quién dirigía UDAP cuando vos ingresaste como abogado? Estaba Oscar Ontiveros. Oscar Ontiveros. Yo comencé con Oscar el 2 de enero del 94. Oscar Ontiveros, para quienes no lo ubican, fue el director del Colegio San José, que nació aparejado a lo que es la iglesia de Concepción. Pero después Ontiveros, hasta harán 6, 7 años, después de retirarse de la docencia activa, fue asesor de ministros de educación de la provincia. Sí. Un hombre, además de su profesión, sumamente ilustrado. Inclusive llegó a conformar una institución, Asociación de Carruajes Antiguos, que los vemos desfilar en distintas situaciones o fiestas en la provincia. Bueno, volvemos a Daniel Persichella. Los autoconvocados, como no están afiliados a ningún sindicato, tienen una carga muy grande, porque si son casados, unidos o tienen hijos, no tienen la cobertura social que otorga el coseguro a los sindicatos. ¿Es así? Sí, si no son afiliados no tienen los derechos ni los beneficios que tiene un afiliado a cualquier sindicato de que se trate, por supuesto. Y tampoco se pueden presentar a las elecciones del sindicato para ser elegidos o para integrar la comisión directiva. No, por supuesto. Ya pasó en la última elección que hubo una lista que todavía se anda quejando de que se los proscribió, y no se los proscribió. Lo que pasa es que la lista tenía candidatos que no eran afiliados. Esto es imposible. Por supuesto. Imposible. Uno a veces tiene una cierta flexibilidad porque el principio es la participación democrática, pero admitir que en una elección de un sindicato intervengan quienes no son afiliados, yo creo que fue excesivo. Es lo que a mí me parece que han hecho
las autoridades provinciales cuando han permitido que ingresen a la paritaria los autoconvocados que se representan a sí mismos por ser ciudadanos, pero no representan un conjunto. Entonces, yo creo que el gobierno debería haber priorizado, dentro del marco de la ley, la presentación de quienes llegaron a la conducción de los sindicatos por el voto de sus afiliados. Ese es mi pensamiento. ¿Y el tuyo? Bueno, es un poco más complejo. Acá lo que yo admito que llegó un momento donde hubo que hacer un análisis que fuera más allá de la legalidad, porque el fenómeno sociológico de una buena cantidad y respetable cantidad de docentes en la calle no podía tampoco negarse o no considerarlo. Había que encontrar un camino, un cauce, se había desmadrado algo, se había desmadrado. Yo creo que ahora sí es un momento donde se pueden empezar a poner las cosas en su lugar. En ese momento pasó esto, nosotros con más responsabilidad de que la que generalmente se nos reconoce a las organizaciones sindicales, tuvimos una actitud muy madura, porque hubiera sido muy fácil y muy demagógico, como se dijo por ahí, bueno, si los autoconvocados querían 10, nosotros queremos 12. Claro. Quiero decir, esto es demagogo. Acá de lo que se trataba es que había que, frente a una realidad que tiene un fundamento legítimo, indudablemente que hubo docentes, una buena cantidad de docentes que tenían problemas reales salariales. Está bien. Esto es innegable. Ahora, sí, con ello y al lado de ello, se comenzó a mezclar de todo un poco y a anarquizar la cuestión. Nosotros podríamos habernos quedado a un costado y, por como se dice, dejar que pase y bueno, que se las arregle el gobierno, pero tampoco era serio. Yo cuando comenzó esto dije, este es un fenómeno inédito. Creo que tuvimos una actitud prudente, creo que nos ha hecho pagar un costo político quizás excesivo, pero también tenemos que hacernos cargo, porque bueno, si pasó esto, aunque sea por no haberlo visto, por no haberlo prevenido, bueno, tenemos una responsabilidad política, cuando menos, que tenemos que, por eso yo hablo de comprender y contener. Primero hay que comprender el fenómeno, claro, en su justa medida, desapasionado, ya sabemos cómo es, acá hay política, políticos, una izquierda romántica que no pierde la oportunidad de prenderse en cualquier cuestión, una oposición muy poco seria que se sube a cualquier cosa, pero en el medio había docentes que verdaderamente tenían problemas, porque si no esto no hubiera aprendido, si no hay una legítima demanda, una real demanda. Yo creo que nosotros inevitablemente hemos pagado un costo, pero debemos asumirlo e ir de cara al problema, afrontar un futuro con acciones también inéditas. Lo que estoy planteando yo ahí con estas dos palabras es que vamos a generar acciones, vamos a generar acciones sindicales. Están en ebullición, lo estamos conversando, digamos, hoy hay que esperar a que baje un poco la tensión, la espuma y la tensión, pero vamos a hacer cosas. Porque yo creo que, si vos me permites, deberían comisiones de UDAP y de los otros sindicatos ir a las escuelas y decirle, miren, estas son las ventajas de estar dentro de la institución y las desventajas, ¿cuáles son? Y no tener coseguro. ¿Y por qué yo digo coseguro? Yo conozco a alguna gente que estaba manifestándose y le pregunté, ¿están afiliados a algún sindicato? No. ¿Y cómo haces para atender tus hijos cuando se enferman grave, cuando los tienen que operar? Cuando hay operaciones que todos sabemos que salen de 500.000 pesos hacia arriba, solamente tienen la cobertura y la obra social, entonces la obra social les reconoce de esa operación 250.000 pesos. ¿Y con la otra plata cómo hacen? ¿De dónde la sacan? Se tienen que ir a empeñar o a una financiera o al banco. Sí, este es una realidad. Lo que pasa es que el fenómeno es complejo. Fíjate que planteaban que no eran afiliados a ningún sindicato como si fuera una bandera valiosa en Claro. sí. O sea, era como una virtud no estar afiliado a ningún sindicato.
Esto significa dos cosas. Vuelvo a insistir, nosotros no debemos dejar de mirar que hay déficit en las organizaciones sindicales y en las conducciones sindicales, que yo me siento parte, no soy una autoridad del sindicato, soy el abogado, pero me siento parte y responsable en lo que me corresponda. Y a eso hay que agregarle, hay un discurso antisindical constante, permanente desde hace mucho tiempo. Bueno, entonces eso va haciendo mella. Tenemos que replantearnos cuestiones, tenemos que reformularnos acciones, es lo que vamos a hacer, pero hay que separar. Un tratamiento es aquellos afiliados que están pasivos o alejados. Ajá. Es un tratamiento, porque ese afiliado tiene derechos, puede tener expectativas, si no le gusta la conducción puede participar democráticamente porque tiene los derechos. El no afiliado tiene otro tratamiento, pero también lo tenemos que considerar, porque nosotros cuando estamos en la paritaria y acordamos algo, no se distingue, es para todo el que trabaja como docente, sea afiliado o no sea afiliado. Claro. Entonces esto significa dos cosas. Primero, la responsabilidad de una atribución que nos da la ley, que es muy importante, es estar acordando por todos, afiliados o no. Y por otro lado, bueno, la consideración que deberían tener recíproca, los que no están afiliados, no quieren ser afiliados, y nosotros. Ahí tenemos que generar un canal de trabajo, aunque no sean afiliados, hay que generar un canal de trabajo. No van a tener servicios, no van a usar el camping porque no son afiliados, porque sería una falta de respeto al afiliado. Pero vamos a tener que generar un camino, una vinculación, vasos comunicantes que vayan y que vengan con información. Algo vamos a tener que hacer. En ese proceso, si les gusta se afiliarán, si no les gusta no se afiliarán, pero nosotros vamos a tener que generar una vinculación inédita, fuera de lo previsto, porque estamos hablando de no afiliados. Esto, perdóname y termino, sí. Esto es más o menos, no tan grave, porque este ejemplo que te voy a dar es más grave, como la vinculación que ha tenido que hacer la CGT con los piqueteros. Sí. Los piqueteros son personas que no tienen trabajo, o sea, están fuera de la sindicalización. Pero la CGT no puede desconocer que existe esa realidad. Tiene que dar un cauce, tiene que comprender algo, porque si no, la realidad te pasa por encima, aplana las instituciones, y esto es malo. Las instituciones tienen que ser vivas, dinámicas, para comprender el fenómeno, aunque no esté previsto en sus orígenes. Hay que entender y bueno, ir dando las soluciones honestas, genuinas, prácticas, veremos. Por eso yo pongo veremos, porque honestamente no sé, porque llevo 30 años, no sé cómo se va a enfrentar esto. Lo que tengo claro es que algo va a haber que hacer, veremos. Yo te quiero comentar que se está realizando en San Juan, que seguro que tenés conocimiento, el segundo seminario internacional, Los desafíos de la comunicación frente a los discursos de odio. Claro. Yo lamento que no hayan ido muchos docentes, muchos, pero supongo que van a mirarlo. Yo lamento no haber podido participar porque te imaginás que estos días han sido fatales para mí. Salí de los problemas estos específicos y tenía plazos con vencimientos varios, así que he estado ayer encerrado en mi estudio, hoy me he liberado un poquitito, pero no se me pasó por alto, porque creo que por ahí pasa la cosa. Se fomenta el odio. Se fomenta el odio. Sí, eso es negocio para muchos. Es lamentable que gente que está formando a mis nietos ahora, porque ya mis hijos terminaron de estudiar, son grandes, tengan ese discurso de odio. ¿Y por qué lo digo? Desconocen la autoridad de los sindicatos, pero yo que la conozco sé que los 3 secretarios generales de AMET, UDA y UDAP han llegado a través del voto de sus afiliados. Y los que no han podido llegar es porque tenían irregularidades, que ahora son los grandes defensores de la docencia, o sea, son unos caraduras. Lo que lamento yo es que todos los docentes no están informados. Claro, por eso digo a mí me gusta separar, yo tengo muy claro quiénes están, quiénes motorizan, todo, pero yo insisto en esto, el caldo de cultivo es en verdad que hay un problema salarial que espero que se resuelva en alguna medida con este incremento
que ha sido importante, pero el caldo de cultivo sí es verdadero. Lo que pasa es que aparecen los que medran, Sí. los que medran, y ahí viene de todas layas, los que fueron expulsados, los que no pueden formar una lista y se han ido o se han alejado, bueno, hay de todo, porque yo escucho, por ejemplo, por decir una cuestión, dicen, lo vamos a ir a sacar a Lucero. Es eso No, lo no que... lo van a sacar, porque a Lucero lo tienen que sacar con los votos los afiliados, porque Lucero, o quien sea, Lucero, Rosa, Quiroga, quien sea, el que me guste o no me guste, son personas que han llegado ahí con el voto de los afiliados. Por supuesto. Guste o no guste. Y al que no le gusta, tiene todas las herramientas legales. Esto es como en la democracia del sistema político argentino. El asambleísmo, el anarquismo no es bueno, porque no se sabe dónde termina. No se sabe dónde termina. La historia nos enseñó que el anarquismo nos llevaba a enfrentamientos. Exacto. Entre los que estaban de un lado protestando, Exacto. terminaron en muertes. Exacto. Algunos no han leído la historia y no saben que la formación o la conformación del sindicato que protege a los trabajadores y que trabajaban en barracas, cuando llegaban los animales vacunos, cuando se ponían en exposición para rematarlos, y después venían los que faenaban. Entonces todos esos necesitaban una organización y hubieron muertes, dicen los libros de historia. Raúl Scalabrini Ortiz escribe sobre eso. Y hoy, en esta democracia que tenemos, que tiene mucho para mejorar, pero es lo que tenemos, deben bregar porque las instituciones sean respetadas. ¿Y quién es el que debe enseñar que las instituciones sean respetadas? Los docentes en particular. Sí, sí, el docente, digamos, si hay una gente que debe trabajar en la democratización cada vez mayor, es el docente, justamente. A mí hay cosas que me han dejado preocupada. Yo no quiero desentenderme nunca del tema salarial porque es faltarle el respeto al docente como trabajador, que bueno, tiene esta realidad, pero resuelto ello de alguna manera, bien o mal, regular, es un error golpear a las instituciones. Hay que separar las conducciones, que somos los seres humanos que estamos en lugares con responsabilidades diversas, las autoridades sindicales, el abogado, quien quiera, inclusive el abogado. Son una cuestión. La institución es sagrada, la institución es una herramienta fundamental. No en vano, los sindicatos ya tienen por lo menos 300 años de vida y todavía no se ha logrado pergeñar una institución que de una manera sistemática, más o menos ordenada, defienda los derechos y los intereses de los trabajadores. Usted fíjese los países del primer mundo, donde nosotros envidiamos las calidades de vida de ellos, los sindicatos son sumamente fuertes y organizados. Lo que ocurre es que ellos han superado la etapa del conflicto porque han acordado ciertos criterios de distribución de la riqueza. Lo que pasa acá es que no hay criterios de distribución de riqueza. Por eso tienen la vida que tienen, la buena vida que tienen en los países del primer mundo. Y los sindicatos tienen un rol más contenedor o equilibrado, no de tanta lucha, de tanta conflictividad, como pasa en países más pobres, como nos ocurre a nosotros. Lo que pasa que lo que nos está ocurriendo a nosotros cuando se nos desmadra es que nosotros tenemos que reflexionar para rápidamente que la institución siga conduciendo el fenómeno. Lo que ocurre es que acá hay una línea discursiva antisindical tremenda, sistemática, durísima, desde hace mucho, mucho, mucho tiempo. Daniel Persichela, por último, ¿cuál es tu mensaje como asesor legal de UDAP, 30 años de experiencia, para la gente que se encuentra no sindicalizada? Los que dicen ser autoconvocados, que creen que tienen una escarapela y lo que tienen es un castigo, porque es absolutamente imprevisible la vida que tienen los que rodean a ese docente si no están sindicalizados. Yo dos cosas voy a decir. Yo no lo dije mucho en estos días porque en mi boca sonaba como amenazante, pero me preocupó
que hubo colegas que le armaban escritos a los autoconvocados diciendo que estaban ejerciendo el derecho de huelga de la Constitución. Eso es una total mentira. La Corte, o sea, los derechos se reglamentan, tienen limitaciones y de últimas tienen el alcance que les asignan los jueces. En esta materia la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya en el 2016 dijo con total claridad: los únicos que pueden resolver huelgas son los sindicatos. No existe que trabajadores sueltos, muchos, pocos, medianos, inorgánicamente, dispongan la huelga. Lo que se hizo desde el punto de vista jurídico es ilegal. En la parte privada hubiera sido sumamente peligrosa porque existen infinidad de precedentes donde se los sanciona, se les descuenta los haberes, se los sanciona y se los echa. Claro. En el Estado fue más complejo porque se desbordó, el Estado tiene que tener una mirada más tranquila. Y yo no lo quise profundizar mucho porque parecía como que yo era el abogado del Estado en esa materia. Pero les mintieron, yo por ahí lo dije, y al que tenga interés se lo puedo decir y explicar con más detalle. Un tema, pero el otro tema, el que más importa, porque el tema no es amedrentar a nadie. Desde UDAP vamos a generar una acción concreta, determinada, donde vamos a diseñar una metodología para vincularlos con los autoconvocados que lo deseen, por supuesto. Nosotros los vamos a invitar. Los vamos a invitar abiertamente, veremos si lo vamos a hacer de una manera universal o los vamos a invitar para que vengan representantes de ellos. Estamos diseñando, dibujando esta estrategia, porque tenemos que ser cuidadosos. Primero, el afiliado es el afiliado es el dueño de alguna manera del sindicato, tiene una consideración especial, y aquel que no se siente cercano a la conducción, bueno, tiene las herramientas democráticas. Nosotros nos vamos a referir con una acción diferenciada al no afiliado autoconvocado, y queremos generar una acción, por eso, para entender perfectamente qué les está pasando y luego generar mecanismos de contención. ¿Por qué? Porque sí es verdad que cuando UDAP firma un acuerdo paritario, eso genera una norma jurídica que alcanza a todos, a los afiliados y a los no afiliados. Entonces, con responsabilidad, tenemos que encontrar una manera de vincularnos, de escucharnos. Esto lo vamos a hacer en lo inmediato. Yo calculo que en 15 días vamos a estar generando una convocatoria abierta, la queremos diseñar, queremos que se calmen las cosas porque no es para juntarnos a despotricarnos. Bien, lo último, aparecía en las redes un comunicado en papel con membrete de una gente que decía ser Sindicato Alternativa Docente. La pregunta puntual es, ¿esa gente se ha presentado al Ministerio de Trabajo de la Nación? No, esos son trucheríos, esos son... Personería gremial, entonces. No tienen nada. A ver, eso es, yo diría, está en grado de estafa, porque estafan o engañan la buena fe de la gente. Hay dos casos, uno es Alternativa y otro es SIDU, Sindicato Docentes Unidos, que ellos tienen un membrete muy tramposo, dicen expediente en trámite. Sí. Expediente en trámite, lo que hay que tener es la inscripción gremial, que es una resolución del Ministerio de Trabajo de la Nación, y luego la personería gremial. Y con picardía ponen ahí personería gremial número, pero es la de CTA, no es la de ellos. Esto es SIDU. Y el Sindicato Alternativa Docente, históricamente es una agrupación de izquierda, bien definida de izquierda, que ha intervenido en varias oportunidades en elecciones de UDAP. Es más, una de las caras más visibles es Margarita Garrido en la Alternativa Docente siempre, y ahora este niño Jurado, que han sido candidatos políticos. Quiero decir, no está mal que sean candidatos políticos. Yo creo que el sindicalismo tiene que estar en política. Ahora, lo que no hay que hacer es esconderse. Es detrás de esconderse, trampearle a la gente. No, son candidatos partidarios de izquierda que tienen aspiraciones en el sindicato de UDAP o en el que sea, y no está mal. Lo que está mal es esconderle esto al que lo está oyendo.
Eso es trampa, ¿no? Hay que decir con todas las letras las cosas. Entonces, nadie engaña a nadie y cada uno puede tomar las decisiones que puede tomar. Por eso yo hablo de estas cuestiones espurias. Un caldo de cultivo fundado en una realidad, carencia salarial, insuficiencia salarial, aprovechado por pícaros. Bueno, los docentes, aunque sean autoconvocados, van a tener a disposición, si quieren escucharnos, información. Vamos a poder intercambiar, vamos a hacer un intercambio interesante, vamos a proponer eso. Bueno, y ellos sacarán conclusiones. El docente no es cuestión de que crea lo que uno le va a decir, después podrá ir y verificar si las cosas son como uno dice o de otra manera. Se ha escuchado muchas cosas burdas. Sí. Ha habido en las redes una directora de escuela muy importante que decía que el valor índice del sistema salarial docente era el índice inflacionario. Esto es una burrada muy grande. Claro. El valor índice viene desde la ley Salonia del año 58. Es la moneda que define al salario de los docentes. Es fundamental porque el valor índice es ese valor unitario por el que se multiplican los puntos de cada cargo. Y negociar salario sobre el valor índice es la manera de beneficiar a todos los docentes, porque todos los cargos docentes, maestro de grado, preceptor, al supervisor general, se traducen en valor índice. Puntos por valor índice define el salario básico. Y luego vienen rubros muy importantes que se bonifican, como la antigüedad y el radio. Quiero decir, por eso, insisto, cuando tamañas burradas se pueden decir tan alegremente, es porque alguien cree que hay un caldo de cultivo fundado en la desesperación, en la necesidad, en la desinformación. Nosotros vamos a trabajar acá, asumiendo nuestras carencias, sin duda, porque si no, no hubiera pasado esto. Pero vamos a ocuparnos, vamos a trabajar y después el autoconvocado o el que no quiere estar afiliado tomará las decisiones que quiera tomar. Que no se olviden que en la Argentina, otra trampa que se dice por las redes, veo algunos que dicen, tienen que sacar la afiliación obligatoria. En Argentina no existe afiliación obligatoria. No es. Eso no es hay. una mentira. Ley 23.551, uno de los primeros artículos, sexto, séptimo, no lo recuerdo. El trabajador tiene derecho a afiliarse, a no afiliarse. Así que no existe afiliación obligatoria. No hay que dejarse engañar, trampear tanto. Cuando hay trampa, algo detrás se esconde. Por supuesto. Daniel Persichela, asesor de UDAP de hace 30 años, gracias por venir y por haber dejado claro qué quiere decir estar afiliado y no estar afiliado, porque ese era el objetivo de esta charla. Por supuesto. Primero insisto en esto porque es vital. En los convenios internacionales se destaca siempre. El trabajador tiene derecho a estar afiliado o a no a estar afiliado. Ahora, si está afiliado tiene derechos especiales y protecciones especiales que no las tiene el que no está afiliado. ¿Cómo se maneja esto? ¿Cómo se mejora? Esto yo lo recuerdo, una de las grandes cosas que le reconozco inclusive a Alfonsín, la democratización. La democratización sindical es la herramienta. Ahora, para trabajar en la democratización hay que estar adentro, no Por fuera. supuesto. Porque afuera es anarquía. A veces sale bien, a veces sale mal. Y es peligroso. Por supuesto.